Hola mis amados hermanos, mi nombre es Lucio Castillo Barrera, adventista del séptimo día, pertenezco a la iglesia Maranata del distrito Huimanguillo 3 en Huimanguillo, Tabasco, México. Bienvenidos. Gracias por escuchar estos comentarios de la escuela sabática que humildemente comparto con todos ustedes. Les invito a que si les gusta le den like, que se suscriban a este canal y que lo compartan con los amigos en sus redes sociales. Gracias y bendiciones a todos. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que este mensaje de parte de la escuela sabática, que es un mensaje tuyo, nos ayudes a entenderlo, a comprenderlo y a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana el tema es la familia y el texto de memoria está en Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El tema de este trimestre es la educación. Y la primera educación que un niño recibe es en el hogar, en la familia. Pero desafortunadamente, si hay una institución que al diablo le gusta destruir, es precisamente la de la familia. Y en este tiempo de pandemia, las familias han tenido que estar más unidas que nunca. Los jóvenes, los niños, las señoritas, los padres, los abuelos. Y dos cosas que pueden pasar. Una, se encuentran y se valoran, o dos, se dividen más de lo que ya estaban. ¿Cómo estás viviendo este tiempo en familia? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás valorando a tu familia? Papás, mamás, hijos, hermanos, etcétera. La vida es una escuela. Mi madre dice, lo que no aprendes en la casa, lo aprendes en la calle. El detalle es que en la casa se enseña con amor y en la calle aprendes la mayoría de las veces con golpes. Vimos la semana pasada cómo Adán y Eva aprendieron con amor, enseñados por su amoroso maestro, pero decidieron terminar de aprender, podríamos decir, en la calle, pues fueron expulsados del lugar que Dios les había dado. Desde los tiempos más remotos, la educación era de algo de suma importancia en la vida de Israel. El Señor había dado instrucciones para que se le diera mucha atención a la educación de los jóvenes desde muy pequeños y que se inculcase en ellos el conocimiento de su Dios, de su amor, de su bondad, de su grandeza, pero sobre todo de su ley, que es una muestra de su carácter y de la historia del pueblo de Dios. Habría que enseñársele oralmente, pero también por medio de los pergaminos sagrados. Y es que, amados hermanos, la educación a través de la historia humana se ha dado principalmente en el hogar, de la primera familia. Aunque realmente la Biblia no nos da detalles acerca de la educación de los primeros días de la historia humana, la hermana Elena G. de White nos dice, el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios, dice Lucas 3:38, y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de las palabras, una escuela de familia. Pero, ¿qué enseñanza recibían los primeros hijos de Adán y sus descendientes? ¿Se imaginan a Caín o a Abel preguntándole a sus padres por sus abuelos o por los papás de sus padres? Ellos tendrían que haberles contado la historia de la creación, toda la enseñanza que recibieron un día de su padre. Adán tendría que contársela a sus hijos, incluida la caída y la promesa de redención que ellos habían recibido de Dios para la salvación. Dijimos la semana pasada que el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. Y es que, amados hermanos, la educación cristiana es un compromiso y una responsabilidad en cada hogar y en cada familia.
ya que en ellos se enseñan los valores, la adoración a nuestro Dios y sobre todo el servicio que cada uno debe ofrecer al Señor. En ella aprenden los pequeñines a conocer más a nuestro Creador. La familia es donde demostramos cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. Así como Caín y Abel, enseñados por sus padres en el hogar, aprendieron el significado de llevarle ofrendas a su Creador, así también hoy los niños desde muy pequeños pueden aprender a llevarle sus ofrendas a nuestro Dios y entender lo que significa serle fiel a Dios. De la niñez de Jesús, las Escrituras no nos dan muchos detalles sobre su infancia. De hecho, no hay registro acerca de esos años de la infancia, adolescencia y juventud de Jesús, ni de cómo era su educación o si era enviado a alguna escuela. Lo único que sabemos es aquella experiencia de María y José, cuando Jesús, siendo apenas un niño, se quedó en Jerusalén. Pero de acuerdo a ciertos pasajes de la Biblia, en que se nos cuenta de José y María, podemos deducir qué tipo de enseñanza o educación recibió Jesús de sus padres terrenales. En Lucas 1, 26, 38, dice que María halló gracia delante del Señor. El versículo 30 dice: no temas porque has hallado gracia delante del Señor. Tenía fe, confiaba en Dios. Y el versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto nos muestra la disponibilidad de María de obedecer la voluntad de Dios. Aunque ella sabía lo que podría pasarle, no tuvo ningún miedo en aceptar la orden divina. Otro texto en Lucas 1, 46, 55 dice que María era una mujer de fe, adoraba a su Dios. En los versículos 50 al 55 de Lucas 1 nos muestra el pleno conocimiento que tenía de su Creador. Conocía las Escrituras a la perfección y sabía de los grandes milagros y de la promesa de su Creador. De José, en Mateo 1, 18 al 24 nos dice que era un varón justo, que conociendo la situación de María, no quiso infamarla o hablar mal de ella, sino que quiso dejarla secretamente para que no la mataran. Pues Levítico 20:10 dice que indefectiblemente los adúlteros serían muertos. Pero mientras él pensaba hacer esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le contó toda la verdad sobre María. Y José, al despertar del sueño, hizo como el ángel le había dicho, lo que nos muestra a un José obediente al mandato divino. José y María eran judíos, pero eran judíos fieles que procuraban vivir en obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios, por lo que al recibir la orden del ángel, ellos hicieron fielmente como se les había dicho. La hermana Elena G. de White dice en El deseado de todas las gentes que el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. No frecuentó escuelas rabínicas, no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Sin duda, sus padres fueron buenos y fieles maestros para el niño, pero como revela la historia de Lucas 2, 41 al 50, había muchas cosas de su hijo que ellos no entendían, porque Jesús poseía conocimientos y sabiduría divinos que solo el Señor le había impartido. Para poder tener una relación con las personas de cualquier tipo, mis amados, tenemos que comunicarnos. Y es que, amados hermanos, concretamente la educación en cualquier nivel es comunicación. Los maestros se han capacitado para tener grandes conocimientos en todas las áreas educativas. Pero alguien con mucho conocimiento también debe de tener la capacidad de comunicárselo a los demás. De lo contrario, ¿de qué sirve todo lo que sabe si no va a poder darse a entender a los demás? Además, las buenas aptitudes docentes
no consisten solo en la buena capacidad para comunicar. También es fundamental entablar una relación para todo el proceso. A las personas solo las podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía, y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarlos más eficazmente. La educación, página 212. Y ese tipo de educación o enseñanza se puede tener en su máximo nivel solo en la familia. Cuando los cristianos no se comunican con Dios, por ejemplo, mediante la lectura de la Biblia o la oración, su relación con Dios se estanca, ya que es por medio de la lectura y la oración que tenemos comunicación con el Creador y recibimos de Él la enseñanza más superior. Por ejemplo, amados hermanos, en Salmos 37, 7 al 9, nos enseña a cómo relacionarnos con los demás. Su palabra dice: guarda silencio. No sabe más quien más habla, sino quien más escucha. Espera en Él. Deja la ira. Desecha el enojo. No te excites, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Debemos hablar palabras sabias, no perversas, estar unidos en amor, ser honestos al hablar, respetar las autoridades, no juzgar, etc. Dedicar tiempo, amados hermanos, a sembrar las semillas adecuadas de la comunicación no solo preparará a los miembros de la familia para una relación personal con Cristo, sino ayudará a desarrollar relaciones interpersonales dentro de la familia. Hay momentos en que hay que dejar de lado los libros de texto, tomar un descanso de las tareas y pasar tiempo de calidad con los hijos. Inviertan tiempo en la relación, en la comunicación, y es probable que los dividendos sean una educación efectiva que culminen en un compromiso de por vida con Cristo y la vida eterna. El papel de los padres es uno de los papeles más importantes en la vida de las familias. A los padres se nos dice en Efesios 6:4: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. A las mamás se les dice en Proverbios 31:10: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Para que en una familia haya hijos de éxitos, responsables, amorosos, respetuosos, definitivamente en esa familia hay padres con esas características. Y esos hijos son un ejemplo, un testimonio en la iglesia, en la sociedad o en todo lugar a donde vayan. De lo contrario, será la misma familia, la iglesia y la sociedad los que sufrirán las consecuencias de las fallas en esa familia, pues son los padres los encargados de cultivar en la familia el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Y de manera especial las mamás son las encargadas de formar en los hijos el carácter, el temperamento y la personalidad. Claro, sin dejar de lado la ayuda de los papás. Y aunque no hay una escuela para padres, en la Biblia aprendemos los principios que Dios nos enseña para dar ejemplo de obediencia a nuestros hijos. Efesios 5, 22, 23, 25 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Segunda de Pedro 1:5-7 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento,
al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La relación matrimonial es una analogía de Cristo con su iglesia. Dios ordena que todos los padres cristianos enseñen diligentemente a sus hijos. Deuteronomio 6:7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a amar al Señor con todo su corazón. Como padres, no siempre hemos recordado que nuestros hijos son nuestra primera responsabilidad y que nuestro objetivo principal debe ser guiarlos a ser discípulos de Jesús. Elena G. de White es clara al afirmar: nuestra obra por Cristo ha de comenzar con la familia en el hogar. No hay campo más misionero que este. Y sigue diciendo: los padres necesitan dirigir su enfoque ministerial hacia la obra de hacer discípulos desde sus propios hogares. Finalmente, mis amados, cuando sean adultos, nuestros hijos tendrán que responder por sí mismos. No os olvidéis, si hay algo que nosotros como cristianos, amados hermanos, debemos hacer siempre es recordar de dónde hemos venido, de dónde nos ha sacado Dios y las grandes maravillas y obras que Él ha hecho con nosotros, porque cada día entramos en terrenos extraños y necesitamos tener presente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y con nuestras familias. Por eso Moisés, antes de que entraran a la tierra prometida, les recordó a manera de relato la manera maravillosa en que Dios los había guiado y les amonestó vez tras vez a no olvidarse de Dios. Por eso dice en el capítulo 6 de Deuteronomio que los estatutos y mandamientos los iba a poner por obra a la tierra que entraría, para que les fuese bien, en ese lugar donde fluye leche y miel. Y el primer mandamiento fue: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso era lo primero y lo más importante. Y le dijo que esas palabras que él les decía las pondrían en su corazón y que se las enseñaría a sus hijos y que se las repetiría. Les hablaría de ellas estando en su casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, que se acordara que lo había sacado de Egipto, de casa de servidumbre, que solo a él le serviría, que no se fuera en pos de dioses ajenos, que guardara cuidadosamente todos los mandamientos, que hiciera lo recto, para que lo librara de todos sus enemigos. Y si sus hijos le preguntaran de todas esas leyes y decretos, entonces les contaría todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Esa era la manera de cómo los padres de ese tiempo desempeñaban el papel de las enseñanzas bíblicas en sus hijos. En nuestro tiempo, de igual manera, esa responsabilidad recae sobre los padres. Y es que, amados hermanos, hoy el primer maestro del niño es la madre. En las manos de ella se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Así como en los tiempos del pueblo de Israel, se debe de establecer tiempo para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios personalmente a los hijos. Y esto tendrá un impacto positivo en las familias para las generaciones venideras. Amados hermanos, vivimos en un mundo donde los problemas sociales aumentan cada día. Nuestros hijos se enfrentan a desafíos mayores a los que nosotros jamás siquiera imaginamos. La violencia va en aumento. El consumo de drogas cada vez más sofisticados sigue y se incrementa aceleradamente. Los casos de suicidios entre jóvenes están creciendo en proporciones alarmantes.
Por otro lado, la familia resiente los embates de una sociedad que cada día se vuelve más materialista y que produce mayores necesidades. Esto obliga a muchos padres a aumentar sus horas de trabajo para poder satisfacer sus necesidades crecientes. En la mayoría de las familias modernas, ambos padres trabajan, por lo que muchas veces dejan a los hijos sin la posibilidad de ser educados por ellos. Las guarderías no pueden ser padres sustitutos. Por si fuera poco, los divorcios aumentan en número año con año. La televisión y los medios de comunicación como las redes sociales se han convertido en enemigos de la familia. Muestran y siembran de manera eficaz patrones equivocados de conducta con los que la familia tiene que lidiar. Por eso, sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, así mismo como la ulterior. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad y la maternidad. Los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico y espiritual. Deberían también comprender las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. Dice la hermana en el libro La Educación, página 276. También dice en el libro La Educación 238, apoyemos y honremos a aquellos que comparten nuestra responsabilidad, los maestros. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Pues de ahí aprendemos a amarte, a honrarte y a recordar todo lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Y que como padres o como hijos seamos parte de esa gran familia, la familia de Dios. Bendice a los que nos oyen, a los que sufren, a los que lloran, a los enfermos y a todo aquel que tenga una necesidad. Señor, tú seas su proveedor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.